día de hoy es identificación de reacciones adversas tipo F, a cargo del doctor Ismael Aguilar Salas, y del cual me voy a permitir hacer una breve presentación. El doctor Ismael Aguilar Salas es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de Unidad Xochimilco, es estudiante de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Iberoamericana, tiene una especialidad en medicina interna por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en tanatología y curso de acompañamiento y consejería tanatológica, ambos por el INMEXTAC y de la UNAM también, un diplomado de psicogerontología integral por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene también una maestría y doctorado en educación de la Universidad Marista, una maestría en estudios de bioética por la Universidad Anáhuac. Él trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz como médico especialista B, asistencia a adultos mayores en psicopatología en el área geriátrica y medicina interna. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de psicogeriatría, así como asesor metodológico de las tesis de los alumnos de este curso y de la especialidad en psiquiatría. Es profesor titular de los seminarios de metodología de la investigación y lectura crítica de la literatura médica, medicina basada en evidencias. Es profesor invitado del curso de especialidad en psiquiatría como titular del curso taller de medicina basada en evidencias. Es profesor titular del curso Medicina Interna para Psiquiatras e Introducción a Tanatología. Es titular del grupo asociado a Cochrane, presidente del Comité Hospitalario de Bioética y responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se desempeña como coordinador del Programa Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y es responsable del Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia. Es presidente y director general de la Asociación Mexicana de Salud, Educación y Cultura Intergeneracional, ACE-AMCESI. Pues sin más preámbulo, quiero ceder micrófonos y pantallas al doctor Ismael, a quien agradecemos mucho el que haya aceptado esta invitación y pueda compartirnos su conocimiento y experiencia en este día. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Es eh, precisamente reacciones adversas de medicamentos tipo F. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son estas clasificaciones. Veremos después precisamente un poco el tema de eficacia, que creo que es importante tener claro cómo podemos identificar esta situación. Y ya posteriormente veremos eh, la, como tal, las causas de las reacciones tipo F, cómo son, y la manera en la que podemos llegar a evaluarlas, y ya al final tendremos un caso o un par de casos que puedan ayudarnos, dependiendo del tiempo como lo vayamos diciendo. Si hay alguna duda, por favor, en el momento que sea, coméntenme con toda confianza para poder platicar al respecto y aclarar la duda en el momento que sea. Entonces, en este sentido, pues vamos a hacer este pequeño recorrido por lo de las clasificaciones, que me queda claro que ya lo han estado viendo, pero bueno, vale la pena poder hacer como este pequeño repaso. Les pediría que en el momento que sea, que tengan la duda, por favor, abran el micrófono y me lo comenten. No estoy cerrando ahorita la visión de los usuarios para no perder un tanto, nomás tengo una sola pantalla, entonces esto dificulta. Entonces, bueno, recordemos que esta clasificación de las reacciones adversas únicamente pueden ser por varias causas o de varias, mejor dicho, de varias formas. Una de ellas puede ser por la frecuencia de reporte, por la gravedad, por la causalidad como tal, la calidad de información, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, la clasificación epidemiológica, que es la de Wallis-Thompson, por el mecanismo, o por una normativa nacional, que es lo que vamos a ir checando precisamente al respecto, ¿no? En cuanto a la frecuencia, pues bueno, existen diferentes categorías. Aquí tenemos una, los dos extremos son opcionales, pero vamos a ver precisamente qué tanto se presentan. Cuando es una en 10, es muy frecuente, más del 10%, comunes de 1 a 100 o del 1 al 10, entonces hablaremos de 1 a 10%, poco frecuentes, ya es menos, va de 1 a 1000 o de 1 a 100, y diría del punto 1 al 1%,
raras, ¿sí? Ahí tendríamos de 10, una 10.000 a una 1.000, del 0.01 al 0.1. Y ya muy, muy raras, estaríamos hablando que sean menos frecuentes de este 10.000. Entonces, esta es un poco la manera en que podremos llegar a identificar las frecuencias en cuanto a las categorías de la región. De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, bueno, tenemos que está en el apartado precisamente Y40 al Y59, donde podemos identificarlas, y aquí lo que nos permite es identificar el grupo terapéutico que estamos reportando, ¿no? ¿Cuál es el que está generando estos problemas? La de Rowling-Thompson, que es la clásica, donde tenemos dos tipos, la tipo A y tipo B. La A es en estas donde el mecanismo de acción es conocido porque es propio del medicamento, lo que está condicionándonos la reacción, a diferencia del B, que es desconocido en el sentido de que su mecanismo de acción no explica la reacción. En ese sentido es que es desconocido. Sabemos y lo vamos a identificar con reacciones de hipersensibilidad en muchos casos y conocemos las reacciones de hipersensibilidad, los diferentes tipos, pero a lo que vamos es que no es el mecanismo de acción por el cual se está dando. En este caso, y ya teniendo claro esto, entonces las tipo A son farmacológicamente predecibles, vamos a saber que se pueden presentar porque el mecanismo de acción del medicamento mismo nos lo va a condicionar, mientras que las tipo B no, porque pueden ser precisamente por esta hipersensibilidad que veíamos. En el tipo A, la dosis va a condicionar que se presente. Si nosotros a mayor dosis vamos a tener más posibilidades de que ocurra la reacción por el mismo propio mecanismo de acción, a diferencia de la tipo B en la que esto no ocurre. Y en la parte de incidencia, afortunadamente, las tipo A son las más frecuentes, hablamos hasta casi un 95% de frecuencia de ellas, mientras que las tipo B son bajas. Es baja la incidencia y la morbilidad, que es hasta un 5% de ellas. ¿Por qué digo que es afortunado esto? Porque la mortalidad en las tipo A es baja, afortunadamente. Entonces, aunque son muy frecuentes, la mortalidad, la gravedad con la que se presentan no es tanta, a diferencia de las tipo B, en la cual la mortalidad es alta. Y ahí es donde pone en peligro, obviamente, la vida del paciente cuando se presentan, y pues esta es la parte complicada. Y de ahí la ventaja que sean solamente un 5% de ellas. ¿Cuál es el tratamiento en las tipo A? Ajustar la dosis. Y esto es muy importante hacérsela ver a los profesionales de la salud, ya que esto va a permitir que no nos quedemos sin arsenal terapéutico. Muchas veces la persona presenta una reacción, una sospecha, y entonces es un motivo para que se suspenda el medicamento y ya sin mayor investigación ni nada, y esto limita mucho pues, que tengamos opciones de tratamiento para más adelante. En cambio, si identificamos que son estas tipo A, podemos disminuir la dosis y con eso la reacción se puede controlar, y entonces mantenemos el medicamento esperando que tenga el efecto terapéutico adecuado, aunque sea a una dosis mejor, pero no perdemos la posibilidad de tener esta opción terapéutica. En el caso de las tipo B, aquí sí es indispensable suspender el medicamento, va a ser necesario, y la mayoría de veces lo que va a requerir precisamente es el uso de esteroides, de antihistamínicos, y dar un tratamiento, claro, que ayude precisamente a revertir estos efectos porque ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, tengámoslo en ese sentido. Esta es la definición tradicional. Después, precisamente, se extendieron Edward y Arnold y extienden estas aves hasta A, B, C, D y E, F. La A de Augmentin, que tiene que ver con esto, dependientes de la dosis, son las tipo A y tipo B características de Rowling-Thompson. ¿Sí? Las D le llaman bizarras o idiosincráticas, que están dadas precisamente por las características del paciente. Y reitero, aquí el mecanismo de acción no es el que está condicionado o que no condiciona la reacción por el mecanismo de acción, sino tiene que ver por cuestiones de hipersensibilidad. Tenemos luego unas que son las C, de uso crónico o por uso crónico. Y estos van a aparecer cuando el medicamento se utiliza por más tiempo, ¿sí? Y entonces ahí esto nos va dando precisamente estas manifestaciones. Tenemos también las D, del área retrograda. En estas lo que vamos a encontrar es que la reacción va a aparecer mucho tiempo después de que el medicamento fue administrado. Y en este sentido, de los ejemplos más claros que tenemos aquí,
van a ser precisamente aquellos en los que el, la persona tome el medicamento, en el caso, por ejemplo, de una mujer embarazada, y nosotros veamos los efectos, por ejemplo, teratogénicos hasta terminado el embarazo, ¿no? Hasta que ya el producto nace y entonces ahí lo podemos identificar. Digo, a veces puede ser que se identifique en el ultrasonido previo al nacimiento, pero bueno, ahí podemos identificarlo. Pero lo que voy es que aparece de manera posterior, no es en el momento mismo que se va dando, lo vamos a ver más adelante. Y también, pues, probablemente las cuestiones cancerígenas, ¿no? Y tenemos también las tipo E, de fin de uso, de end of use, y tiene que ver cuando suspendemos un tratamiento y esto genera precisamente una reacción. De las más frecuentes que tenemos es el uso, por ejemplo, de benzodiazepinas en mucha de nuestra población, donde generan una dependencia tanto física como psicológica en las benzodiazepinas, y entonces cuando se dejan de tomar, el paciente vuelve a sentir ansiedad, el insomnio que fue quizás la causa de por qué se le dio el medicamento, ya que aclarar aprovecho de que las benzodiazepinas no son el tratamiento de elección de primera línea para el insomnio, pero bueno, ahí hay que verlo. Y a final de cuentas, esta dependencia es lo que va a manifestar y entonces empiezan a aparecer manifestaciones muy claras por la suspensión de este medicamento. De ahí la necesidad de que esta suspensión tenga que ser paulatina, a veces realmente se lleva mucho tiempo y bueno, es con esto tratar de disminuir el efecto, ¿no? Pasaría lo mismo, por ejemplo, con el uso de alcohol, también llega a condicionar esta situación. Entonces, tengámoslo presente. Y finalmente llegamos a la F, que es el motivo de verla, ¿no? Que es el fallo terapéutico, la ineficacia y la efectividad. Por ahí también hay alguien que pues, planteaba las F como que eran fuera del medicamento, que eran las que no estaban dadas por el medicamento, pero bueno, la clasificación clásica va a ser esta que vemos, ¿no? Luego también por el mecanismo de acción propio de la reacción, ¿sí? Una sobredosis relativa, los efectos colaterales, los efectos secundarios, esta idiosincrasia que ya veíamos antes, las hipersensibilidades que vemos ahí, de los cuatro tipos, la tipo 1 anafiláctica, la tipo 2 de carácter citotóxico, la tipo 3 por inmunocomplejo, la tipo 4 por esta hipersensibilidad retardada, y la otra manifestación también que podemos tener de clasificación por mecanismo, la interacción fármaco y enfermedad vírica aquí principalmente, o que podría generalizarse, y la otra es la tolerancia que pueden llegar a presentarse con los medicamentos. Entonces vean, aquí tenemos diferentes formas de poder ver de acuerdo a este mecanismo de acción. Y bueno, de acuerdo a la norma oficial mexicana 220 de 2003, que es nuestra norma vigente, ¿cómo se clasifican las reacciones? Aquí vamos a encontrar dos tipos principales, por la intensidad y por la gravedad. Entonces, en cuanto a intensidad, tenemos lo que son leves, moderadas y severas. Así es como las tenemos clasificadas. Quizá en otros países sea distinto, a lo mejor en muchos no existe esta clasificación, pero normativamente como nosotros la tenemos, e incluso cuando hacemos la evaluación de la notificación, esta es parte de lo que tenemos que poder identificar y codificar. Entonces, ¿cuáles son las leves? Estas manifestaciones leves son las que se presentan con signos y síntomas que son fácilmente tolerados, que no necesitan tratamiento, que no requieren ni prolongan la hospitalización y no requieren de la suspensión del medicamento causante. Un ejemplo que podríamos tomar para estas puede ser las reacciones que se dan, por ejemplo, con el uso de antihistamínicos, ¿no? La mayoría de la gente que toma antihistamínicos, pues puede ser que no le genere mayor problema o que le provoque una sedación leve. Andamos así medio adormilados, como si nos estuviéramos desvelados, ¿sí? Pero que no impiden que suspendamos el medicamento, ¿sí? Entonces, se toleran bien, no afectan las actividades y podemos continuar. Y entonces, ese sería un efecto de una reacción tipo leve, ¿no? O de intensidad leve. En cuanto a las moderadas, tenemos precisamente las que interfieren con las actividades habituales, que pueden provocar estas bajas laborales o escolares, no amenazan la vida del paciente, esto es muy importante, van a requerir sí tratamiento farmacológico y pueden o no requerir la suspensión del medicamento causante. Aquí un ejemplo de ellos podría ser los
antiinflamatorios no esteroideos. Los damos, sobre todo gente que los tiene que utilizar por largo tiempo. ¿Y qué pasa? Pues no es nada raro que empiecen con problemas de gastritis. Pero es algo, un medicamento que tienen que tomar. Un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, pues, tendrá que tomarlo de manera importante. Entonces, pues ahí vamos a tener que precisamente eh, estar continuando con el medicamento. ¿Y qué es lo que la mayoría de la gente hace? Pues entonces se toma su inhibidor de bombas de protones, ¿no? O su gel de aluminio y magnesio, ¿sí? Ya la retidina, recuerden que ahorita no, está suspendida por cuestión de alerta. Pero bueno, lo que voy es que se da tratamiento farmacológico al respecto de la molestia, que sería la reacción, que sería la gastritis. Y el medicamento lo podemos continuar, ¿sí? Entonces sería en este sentido. La otra es poder venderlo y decir cambiar por un COX-2, por ejemplo, para que no genere esta irritación, pues se puede dar en ese sentido. Pero está la opción ahí, como tal. Esas serían las moderadas. Y las severas, precisamente, serían aquellas donde interfiere con las actividades habituales, pudiendo provocar estas bajas laborales o escolares. Van a requerir el tratamiento farmacológico, pero aquí sí y necesariamente sí la suspensión del medicamento causante. Todas estas de hipersensibilidad normalmente van a ser severas en ese sentido, porque van a afectar las actividades del paciente, requieren tratamiento y la suspensión del medicamento. Pero bueno, tenemos otras que también lo pueden llegar a condicionar. ¿Sí? Esa sería la clasificación en cuanto a intensidad de acuerdo a la norma. Tenemos en cuanto a la gravedad, aquí tenemos dos: graves o serias, que aquellas que no se ríen, y las no graves. Las graves las entendemos como cualquier manifestación clínicamente importante, toda manifestación clínica que se presente con la administración de cualquier dosis de un medicamento, incluyendo vacunas, y que provoquen que causen la muerte del paciente, que pongan en peligro su vida en el momento mismo en que ocurre la reacción, que hagan necesaria la hospitalización o que se prolongue su estado hospitalario, si es que ya lo estaba, que sean causas de invalidez o incapacidad permanente o significativa, que causen alteraciones o malformaciones en el recién nacido, estas reacciones del aire, y que son consideradas también médicamente importantes. Esta última parte, a veces tenemos dificultad, aunque hay algunos criterios descritos en algunos lados para hablar de ciertas condiciones, se deja también un tanto de manera muy subjetiva a consideración del profesional de la salud. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí quedaría. Pero bueno, en términos generales serían estas las graves. ¿Y las no graves cuáles son? Pues precisamente las reacciones, ¿sí?, que no están encaminadas o que no caen dentro de lo que serían las graves, sin mayor problema. Entonces, eso sería esta otra clasificación de acuerdo precisamente a la gravedad. Bien, entonces, nada más para tener este contexto. Y bueno, ya vamos a buscar estas reacciones tipo F, son la falla de fallo terapéutico, la falta de eficacia. Pero primero tenemos que tener claridad entonces de estos conceptos, eficacia y efectividad, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. Y en este sentido, en el acto médico para la prescripción del medicamento, lo primero que tenemos que tener claro es tener una presunción diagnóstica. Y esta prescripción diagnóstica debe darse precisamente porque el médico debe hacer una recolección adecuada de datos para poder integrar esa impresión diagnóstica. Y esa recogida de datos se tiene que hacer necesariamente con un buen interrogatorio del paciente y algo que desafortunadamente cada vez es menos frecuente, una exploración física. Se deja de lado mucho esto y se pierde. Y el interrogatorio también tiene que ser bastante adecuado. Hipócrates decía que si hacemos un buen interrogatorio, una buena anamnesis, que es el término médico, podemos tener el 50% del diagnóstico. Y el otro 50% pues nos va a dar la exploración física. Por eso es tan malo que demos consultas vía WhatsApp, Facebook, teléfono, Instagram, así de manera o en el pasillo, ¿no? Oiga, tengo dolor de cabeza, ¿qué me tomo? Ah, pues, tal cosa. El dolor de cabeza puede ser desde algo tan simple como estrés, como una mala contractura, una mala posición que conduce a una contractura, etcétera, hasta un tumor. Entonces, en ese sentido es importantísimo que antes de dar cualquier impresión diagnóstica,
hagamos este recorrido adecuado. Entonces, evitemos fomentar este tipo de situaciones, porque lo único que hacen es condicionar que muchas veces los diagnósticos sean inadecuados. Y por ende, pues el resultado sería el tratamiento. Entonces, en esta impresión diagnóstica se puede apoyar precisamente con estudios de laboratorio de gabinete, pero es un apoyo. También es muy importante resaltar que los estudios de laboratorio y gabinete no son o no debemos de pedirlos porque no tenemos idea que tiene el paciente. Si un médico les dice, le voy a pedir laboratorios para ver qué tiene, salgan corriendo de ahí, que vayan con otro doctor que tengan más confianza, porque es señal de que no sabe, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo. Si pedimos un estudio de laboratorio es porque tenemos ya una sospecha clara de qué va a salir en este resultado. Es para cuantificar, para estadificar, ¿sí?, para corroborar, pero no nomás para ver qué tiene. Entonces, esto es muy importante porque a partir de esta decisión diagnóstica es que vamos a dar una decisión terapéutica y tiene que estar en correlación precisamente con eso. En muchas ocasiones vamos a encontrar tratamientos que uno se pregunta, ¿y para qué se lo dieron? No hay una razón de ser, no hay un diagnóstico que justifique ese tratamiento. De ahí que lo primero que tenemos que ver es si realmente el medicamento responde a ese tratamiento. En un ejemplo, les pongo y vamos adelantando, me han llegado notificaciones, por ejemplo, de falta de eficacia por metoclopramida. ¿Ok? Cuando preguntamos cuál fue la indicación para dar la metoclopramida, un antiemético, el motivo de discusión fue colon irritable. Es lo primero que vimos. A ver, la metoclopramida no está indicada para colon irritable, ¿sí? El medicamento actúa hasta el primer tercio del duodeno, entonces no va a actuar para nada en colon. Entonces, en ese sentido, la decisión terapéutica no es acorde con la decisión diagnóstica. Y ahí ya es el primer problema. Ahí ya no podríamos hablar de una falta de eficacia, sino de un error de medicación. Se está prescribiendo un medicamento para una indicación que no tiene el medicamento. Pues, obviamente no va a funcionar. Esto es lo raro sería que funcionara, porque no funciona, no debe de funcionar ahí. ¿Sí? Entonces, eso es de las primeras cosas que tenemos que ver. Por eso les decía que es muy importante tener este preámbulo, porque si no, muchas veces nos vamos a ir directamente al medicamento sin entender, claro, esta relación de la visión diagnóstica con la visión terapéutica. Tiene que estar claramente ligado. Obviamente, el que debe de hacer bien esta correlación pues, es el médico, pero todo profesional farmacéutico, todo farmacovigilante tendrá que conocer y irse empapando de estas cuestiones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues consultando precisamente guías de práctica clínica que nos van a ayudar para ello, para saber, de acuerdo a esto, para esta enfermedad, cuál es el tratamiento idóneo para ella, cuál es el medicamento de primera línea, el de segunda, el tercera, etcétera. Entonces, eso en ese sentido. Por eso era tan importante marcar esta cuestión de la decisión clínica. Y en ese sentido, es bueno, ok, ya tengo mi impresión diagnóstica y tengo mi impresión terapéutica o mi opción terapéutica. ¿Cómo elijo el tratamiento? ¿Cómo elijo un medicamento? A veces parece que lo hacemos así, al azar, a ver cuál cae, ¿no? A ver cuál me acuerdo, cuál es, porque, y pues no debe ser de esta forma, ¿no? Infortunadamente también hay otro tipo de medicina que se hace, que es medicina basada en existencia. A veces sabemos que un medicamento o que un problema de salud tiene que darse tratamiento específico con este medicamento, pero resulta que no lo hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tengo que buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta opción, ¿no? Nos pasaba en algún hospital donde el medicamento tenía que darse, no se podía pedir a la familia que lo comprara, y por ejemplo, en cuanto a acción de los antibióticos. Pues necesitamos darle tal medicamento. La respuesta es no hay. Bueno, entonces dele este otro. No, tampoco hay. Entonces este otro. Pues sabe que mejor dígame qué tiene para saber de ello, cuál es el que se puede acercar mejor a, a poder cubrir el espectro antimicrobiano que estamos tratando de atacar. Entonces, esto también es algo que se hace. Y es otro de los condicionantes de que no funcionen también algunos tratamientos, de que se da una opción terapéutica que no es la adecuada, pero no por desconocimiento, sino por falta de recursos. ¿Sí? Entonces, este es otro de los casos que tenemos que tomar
tomar en cuenta y vale la pena verificarlo. Entonces, para esto, vamos a identificar qué es lo que requerimos entonces para hacer una prescripción adecuada. ¿Cómo elegir un medicamento? Y para eso nosotros es importante que pasemos 4 grandes filtros. El primer filtro, que es este de la eficacia, fundamental para ello, es primero saber que el medicamento que estoy utilizando pues funcione de manera adecuada. Ahorita vamos a ver eh, que precisamente la manera de poder yo saber que un medicamento sirve, pues es a través de los estudios de los ensayos clínicos. Es donde me va a indicar si realmente funciona o no. Los libros obviamente traen esto resumido, a veces el problema es el tiempo, no están tan actualizados como sería un artículo, pero bueno, nos ayudan. Las guías de práctica clínica obviamente ya vienen con esta evaluación y nos pueden ayudar, siempre y cuando estén bien hechas y sean con apoyo o con base en revisiones sistemáticas, por ejemplo, y ensayos clínicos controlados. Entonces, esta parte necesitamos conocer cuál está. Obviamente, de manera muy sencilla, ¿dónde lo vamos a poder ver? Pues en las fichas técnicas, en información para prescribir. Ahí podemos ver realmente si este medicamento funciona para tal enfermedad, ¿no? Su eficacia. Ok, vimos que sí, el medicamento sí funciona para esta entidad que ya tengo clara, mi diagnóstico sí, sí es para eso. El segundo filtro que tengo que pasar es la seguridad. En este otro segundo filtro que tengo que ver que este medicamento que le doy sea seguro para mi paciente. Y puedo tener 2, 3 opciones. Y de ahí voy a ver cuál es la más segura para este paciente. Y nuevamente, ¿dónde voy a obtener esa información? ¿De dónde voy a poder sacar la información al respecto? Pues de lo mismo de eficacia. Casi siempre cuando se evalúa eficacia, se evalúa seguridad. Entonces, de ensayos clínicos controlados, de revisiones sistemáticas, de guías de práctica clínica, ¿sí? En resumen, de manera muy breve, la información para prescribir, las fichas técnicas, ahí es donde voy a poder obtener esta información, tanto de eficacia como de seguridad. Ok, ya con esto luego filtrar otros medicamentos y resulta que el tercer filtro que tengo que pasar es el costo. ¿Por qué es importante el costo? A ver, yo soy de salud, a mí no me interesa, yo no soy nada monetario, no me interesa, no, sí nos debe de interesar, porque precisamente el paciente, si es que lo tiene que comprar, pues puede verse limitado por la cuestión económica. Tenemos pacientes que viven, a lo mejor, les hablo desde la parte de geriatría, y perdón que voy a estar comentando mucho de esto, este es el sesgo por la deformación profesional, soy geriatra, y entonces voy a hablar mucho siempre del adulto mayor y de esta visión de manejo integral hacia el adulto mayor. Hay adultos mayores que se sostienen con una pensión de 2.500 pesos mensuales o bimensuales. Díganme si ahora va a restar el último medicamento que salió de moda, que me vale 3.000 pesos, o 1.500 para tratamiento para 15 días. Pues no, es insostenible, no lo va a poder hacer. Y si tengo 2 opciones o 3 que son igual de eficaces, igual de seguras, pero uno me vale una décima parte que el otro, pues entonces ¿cuál debo de preferir? Pues el de menor costo, porque esto me garantiza que el paciente lo pueda hacer. Además que no va a afectar su bolsillo de economía ni otras cuestiones, porque el que decida utilizar el dinero para comprar este medicamento va necesariamente a hacer que deje de comprar otras cosas. Y de otras cosas puede ser incluso alimento. Entonces, afecta su calidad de vida. Entonces, por esa situación mínima, aparente, pues es que tenemos que verlo. Es muy grande, obviamente. Pero también incluso aunque seamos profesionales de salud de una institución de salud, total, el seguro paga esto. No, no, no. Recordemos que lo pagamos todos. Con nuestros impuestos estamos contribuyendo a ello. Pero además, en la medida que yo no haga una adecuada optimización de los recursos, pues voy a generar problemas, ¿no? Nosotros lo veíamos, le digo, en ciertas instituciones, que ya a final de año, pues no había tal medicamento, no había tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque ya se había gastado todo el presupuesto previamente por un mal uso de este medicamento. Me voy a permitir poner otro ejemplo de el costo y la importancia de hacerlo. Casi en la mayoría de los servicios de urgencias de los hospitales del sector salud, una indicación que está ya casi hecha ya en los machotes de las indicaciones médicas es el uso de un inhibidor de bomba, ¿no? Omeprazol y
¿sí? Para todos los pacientes. Prácticamente todos los pacientes que veamos en urgencias van a tener este tipo de medicación. La primera pregunta es, ¿para qué o por qué se da? La justificación, en teoría, es evitar úlceras por estrés. Esas úlceras por estrés se dan, que es el sangrado gastrointestinal, se da precisamente en pacientes críticos, pacientes en estado crítico, que están en terapia intensiva, en estos lugares donde están atendidos de manera intensa y todo, y que va generando obviamente problemas, mucho estrés, y eso genera que sangre. Pero son pacientes críticos. La gran mayoría, sobre todo los que conocemos el sistema de salud del público, sabemos que los servicios de urgencias de nuestros hospitales no están llenos de pacientes críticos. La gran mayoría son pacientes que no quieren ir a consulta con su médico familiar, que les dio flojera, que quieren justificar una falta, lo que sea, y no están en estado crítico. Entonces, la indicación primero no tendría razón de ser. Pero bueno, digamos que sí hay pacientes que están ahí más complicados o lo que sea, pero es un porcentaje menor. Segundo, es que la indicación es, y resulta que nuestros pacientes, perdón, los usuarios que están ahí, tienen tolerancia a la vía oral. Entonces, ¿por qué no utilizar la vía oral? Ah, porque está en urgencias, tenemos que mostrarlo. ¿Qué razón hay? ¿Sí? El costo de una cápsula de omeprazol vía oral, que me puede proteger prácticamente igual que la IV, para estas circunstancias, cuando reitero, además la indicación ni siquiera es tan precisa, me va a costar 2 pesos, si calculamos más o menos, a diferencia de una ámpula IV del omeprazol, que me va a costar 80 pesos. Vean la diferencia de costo. En este sentido, ya me estoy ahorrando 78 pesos. Vean la diferencia enorme. Pero además, obviamente, no nomás son los 80 pesos de la inyección. Tengo que pensar en la jeringa para utilizarlo. Tengo que sumarle la solución inyectable si es que la requiero, ¿sí? Del equipo de venoclisis, además el sueldo de la enfermera, que es el que le está aplicando. O sea, tienen otros costos mayores. Pero bueno, dejémonos solamente en el precio de la ampolleta. Esto multipliquémoslo por el número de pacientes que tengamos en un servicio de urgencia. Que les gusta 40 pacientes, 50, que es como están saturados la mayoría de los hospitales. Esto multiplíquenlo por 30 días, que es el mes, y luego eso por 2. Eso es lo que estamos gastando por un medicamento con una indicación que realmente no tendría razón de ser, pero además por una vía que no es necesaria, que podremos irla con la vía oral. Entonces, la diferencia de costo. Quienes hicieron los cálculos se van a dar cuenta cómo a veces se desperdicia tantos recursos por dar una indicación sin pensar en esta parte. Entonces, por eso es tan importante este otro filtro. Reitero, primero por la calidad del paciente y la otra por la optimización de recursos, que en salud siempre va a haber muchas necesidades y pocos recursos para cubrirlas. Entonces necesitamos optimizar esos recursos. Y el último filtro vendría a darse por la conveniencia. Pero aquí es importante aclarar la conveniencia de quién. En este caso es del paciente, del usuario. Lo más conveniente para él. No lo más conveniente para mí como profesional de salud, o no más conveniente para mí si yo receto o prescribo más este medicamento, me van a pagar el congreso en Europa o esto, aquello. No, no tiene que ver con ello. Es qué es lo idóneo para ese paciente. Por ejemplo, muchos de mis pacientes cuando vienen con algún proceso infeccioso, lo primero que me dicen es, ¿sabe qué? Receten inyecciones porque quiero curarme más rápido. Cuando en el adulto mayor algo que ocurre como parte del fenómeno del proceso de envejecimiento es la sarcopenia, la disminución de masa muscular. Y el utilizar un medicamento intramuscular en ellos, pues va a generar una menor superficie precisamente de absorción. Por lo tanto, no es el vehículo idóneo, no es la vía idónea. Es más, se debe de tratar de evitar la vía intramuscular en el adulto mayor. Se requiere a veces, y es indispensable que en algunos medicamentos, bueno,
pero en la medida de lo posible tratemos de evitar. Esto no es lo más conveniente para ese paciente, ¿sí? Entonces, ese es el último filtro. Ya después de que pasamos estos 4 filtros, entonces ahora sí voy a hacer esa prescripción, teniendo claro que entonces a partir de aquí sí voy a poder hacer una prescripción adecuada. Ya esta liga, primero la clínica, la lesión clínica con la terapéutica, se une y entonces el efecto del medicamento tendría que ser mejor. Y aquí hablamos de diferentes conceptos: eficacia, efectividad y eficiencia. ¿Qué es eficacia? ¿Qué entendemos por eficacia? Pues bueno, hablaríamos precisamente de esta capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. En este caso es que el medicamento sirva para lo que dice que debe de servir. Esa sería la parte sencilla de entender lo que es eficacia. La eficiencia la vamos a entender como el uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, es decir, cumplir con un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo. Entonces vean que aquí ya entra esta parte de los costos. Entonces alcanza el objetivo, pero con el menor gasto posible. Y esto es en cuanto a recursos materiales, pero también en tiempo, ¿eh? Esto es muy importante también. El tiempo es oro, recuerden. Entonces debemos de manejar estas dos cosas. Entonces, esa sería la diferencia entre eficacia y eficiencia. Pero nos queda todavía otro término, que es efectividad. ¿Cuál es? ¿Qué significa efectividad? Prácticamente es lo mismo que eficacia, pero entonces ¿en qué difieren? ¿Por qué utilizar una y otra? Nosotros hablamos de eficacia cuando se da en condiciones ideales. En este sentido, estaríamos hablando de eficacia solamente cuando se están haciendo estudios de laboratorio, ensayos clínicos, perdón, con pacientes donde se tiene controlado las diferentes variables, donde tenemos controladas todas las variables. Ese sería el escenario idóneo, ideal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estas condiciones ya no se dan en lo ideal, sino en las condiciones reales? Pues el efecto va a cambiar. Por ejemplo, si yo quisiera iniciar un tratamiento o probar un medicamento que es un hipoglucemiante, ¿sí?, para control adecuado metabólico de la glucosa, y mi población de sujetos de investigación son adventistas del séptimo día de California, el resultado va a ser muy distinto. ¿Por qué digo esto? Las personas que son adventistas del séptimo día llevan una dieta muy especial, muy estricta, y se ha comprobado a través de muchos estudios que son los que menos riesgo cardiovascular tienen, precisamente por el adecuado apego a esa dieta que llevan. Pero además, en un país como Estados Unidos, en esta región donde es mucho hincapié en esto, bueno, se va a dar. Pero además de todo eso, yo los voy a tener aislados durante un mes, que es el tiempo que va a durar mi estudio, en en una granja donde van a recibir la alimentación especial para ellos, por estas condiciones que les digo, preparadas por chefs, pero además van a tener ahí horas de ejercicio, van a tener entrenamientos específicos, todo y un seguimiento adecuado. Y voy a estar siguiéndolos con el nutriólogo y todo. Pues obviamente los resultados que pueda tener de ese estudio en esas condiciones ideales, pues va a ser uno. ¿Qué pasa si ese mismo medicamento ya lo aplico de manera ordinaria, sin tener estas otras variables controladas tan estrictamente, pero en condiciones ideales? Por ejemplo, población en Oaxaca. Quien ha tenido oportunidad de ir a Oaxaca sabe que es de las gastronomías más ricas del país, y cuando uno está ahí no puede dejar de comer, sobre todo tanta riqueza de alimentos. Entonces, difícilmente la gente va a poder llevar una dieta tan estricta, ¿no? Y los que somos sedentarios, tampoco vamos a hacer el ejercicio ni nada de eso. Entonces, todos esos factores van a interferir para que el medicamento no tenga el efecto tan importante que debería de tener como en condiciones ideales. Entonces, para la parte clínica nos sirve más la parte de efectividad que la eficacia misma, incluso en algunos casos. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que ver. Y son otros factores que tendríamos que tomar en cuenta precisamente para cuando un medicamento falla. ¿Qué otras condiciones dentro del entorno social del individuo podrían estar afectando que condicionaran este problema?
Un ejemplo muy claro que tenemos, por ejemplo, de esta parte del pensamiento del mexicano, es que los medicamentos hay que tomárnoslos con lechita para que no nos haga efecto, no nos haga daño. Y conscientemente que no nos haga efecto, porque es lo que ocurre con muchos de ellos. Por ejemplo, el uso de levotiroxina. De repente puedo mandar a mis pacientes la levotiroxina, a pesar de las indicaciones que tiene que ser en el ayuno, el primer medicamento que tome en la mañana, el primer medicamento y todo esto, y mantenerse así hasta una hora después por lo menos. Resulta que veo que los niveles de levotiroxina, de TSH, perdón, siguen aumentando. Como ya le aumenté la dosis, ya la ajusté, y en vez de bajar, veo que siguen incrementando. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que el medicamento no está funcionando. La primera pregunta sería, ¿cómo está tomando el paciente el medicamento? La mayoría de las respuestas es esa, me lo tomo con leche para que no me haga daño. O primero desayuno y ya luego me lo tomo para que no me irrite el estómago. Entonces, la falta de eficacia ahí está dada precisamente por un error de medicación nuevamente. Recordemos que los errores de medicación no solamente se dan en la cuestión de la prescripción, ¿sí? O la administración por parte de los profesionales de la salud, sino también en el uso que pueden hacer los pacientes o los usuarios. Entonces, siempre hay que investigar en qué condiciones se está administrando el medicamento o cómo se conserva. Vamos a verlo más adelante. Pero ahí tenemos. Entonces, estas condiciones reales van a afectar en mucho la eficacia que pueda tener el medicamento, y aquí es donde hablamos de efectividad. ¿Sí? Entonces, espero que esto ayude a entender un poco más por qué es tan importante esto. Y lo que les decía, bueno, ¿dónde vamos a poder verificar que toda esta información sirva o no, la eficacia y la seguridad? Pues en los diferentes estudios científicos. Pero hay que tener claridad también que tenemos ahora muchísimos diseños de estudios, muchos estudios. Necesitamos saber la relevancia de ellos y a cuál darle peso y a cuál no. O a cuál darle más peso. Normalmente nosotros tenemos esto que llamamos pirámide de la evidencia, donde en la base se encuentran los estudios o los comentarios que tienen mayor sesgo y menor calidad de evidencia. Y en la punta lo que vamos a tener es aquellas que tienen menos sesgo y la mejor calidad de evidencia. Por lo tanto, son los estudios que debemos de tratar de utilizar. Y sobre todo para cuestiones de terapéutica, pues tendrían que ser los tres últimos que están en la pirámide, los dos de la punta, para poder tomar decisiones en el sentido de prescribir un medicamento. La opinión de expertos y el reporte de casos quedan en la base de la pirámide. Digamos, no es que sean malas, simplemente que la posibilidad de sesgo que vamos a encontrar ahí es muy alta y la calidad de evidencia es baja, porque tiene que ver con la experiencia de las personas. Y no significa que la experiencia no sea tomada en cuenta en la medicina basada en evidencia, es uno de los pilares, de los 4 pilares, ¿no? Junto con la mejor evidencia disponible, los costos y las preferencias del paciente y de los familiares, son los pilares de la medicina basada en evidencia. Pero la pura experiencia sola sí es el riesgo, porque va a depender. Hay gente que puede dedicarse 20 años a estar en una misma posición y ser expertos, pero en cometer el error sistemático que viene realizando desde siempre. Entonces no nos garantiza en ese sentido. Por eso es que hay esa posibilidad de sesgo tan amplio. Luego vienen los estudios de series de casos, luego los casos y controles, los estudios de corte, que nos ayudan bastante. Los casos y controles nos ayudan mucho para buscar factores de riesgo, sociología. Los estudios de corte para ver factores pronósticos, por ejemplo, nos sirven más. Y los ensayos clínicos controlados, como tal, nos van a servir precisamente para la parte terapéutica. Aquí tenemos los no aleatorizados, que obviamente favorecen mayor sesgo, y los aleatorizados, que son los que nos pueden ayudar muchísimo más, donde el sesgo se ve disminuir de manera importante. Todos estos son estudios primarios que llamamos, porque se obtienen de primera instancia. Luego vamos a tener los estudios secundarios, que son aquellos donde va a utilizar de base los estudios primarios, como las revisiones sistemáticas. Estas revisiones sistemáticas van a buscar precisamente analizar a través de los ensayos clínicos, ¿sí? Hacer un conglomerado, tratar de hacer una estimación única, unitaria, para poder dar un mejor resultado. Entonces, eso es parte de lo importante. Y en ese sentido tenemos un análisis
que podemos hacer cuantitativo y obtener una estimación única. Y a eso es lo que conocemos como metaanálisis. El metaanálisis es una herramienta estadística que nos permite hacer una estimación única de diferentes resultados. Si no tenemos una gran homogeneidad en cuanto a estos estudios, no debe de hacerse un metaanálisis y se hace una evaluación o un análisis cualitativo. Y bueno, finalmente llegamos a las guías de práctica clínica, que para algunos autores se considera que no debería de estar en esta pirámide, puesto que no es un diseño de estudio real, sino otro tipo de documento, pero cuando son guías de práctica clínica basadas en revisiones sistemáticas, pues nos puede orientar mucho a ello. Pues por eso están ahí. Pero también tenemos guías de práctica clínica basadas en opinión de expertos. Y siendo así, esa guía de práctica clínica estaría en el lugar de la opinión de expertos. En este sitio quedaría ahí como nivel de nivel. Pues vean cómo desde ahí ya tenemos que saber en dónde poder buscar para ver esta eficacia y seguridad del medicamento. En este sentido, necesitamos además, yo puedo tener revisiones sistemáticas, pero no significa que todos estén bien hechos, o ensayos clínicos que todos estén bien hechos. Entonces necesitamos desarrollar algo que se llama lectura crítica de la literatura médica, hacer un análisis específico de ella, ¿no? Y para esto podemos utilizar diferentes plantillas que nos pueden ayudar. Y estas plantillas van a acabar evaluando tres aspectos importantísimos. La validez interna, que significa qué tan bien metodológicamente está hecho el artículo. La magnitud del resultado, la importancia precisamente de qué peso tiene realmente esto. Porque un artículo puede estar muy bien hecho, pero resulta que su resultado pues, no tiene relevancia clínica. O sea, pues no nos ayuda mucho. Y la otra parte es la validez externa, que se refiere a qué tanto es aplicable a mi medio, qué tanto ese estudio que se hizo en tal lado, yo lo voy a poder aplicar a mi medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que tener esta evaluación en estos aspectos. Y hay varios métodos, hay plantillas diferentes. Particularmente les recomiendo las plantillas Casper, pueden buscar así directamente en su buscador y les van a aparecer una página donde van a encontrar diferentes cuestionarios de estas plantillas, donde a base de 10, 12 preguntas van a ir analizando realmente qué tan bien está hecho o no el artículo. Porque de repente encontramos artículos que nos pueden recomendar algo, pero cuando vemos cómo está hecho, pues está pésimo, hay una metodología horrible. Por lo tanto, lo que concluya no puede ser válido. Entonces no me sirve para poder tomar la decisión en cuanto a la eficacia. Y esto el problema es que a veces si no lo sabemos hacer, pues algunas personas, quizá con la mejor intención, porque ese es su trabajo, vender el medicamento, van a decir, mi medicamento es maravilloso y todo. Pero si no analizamos esta parte, nos damos cuenta que nos están engañando. Y otros quizá con toda la mala intención. Pero bueno, por eso es importante que como profesionales de la salud nos responsabilicemos de hacer una lectura crítica de esa literatura, para poder elegir la que es la más adecuada en este sentido. Y en esta parte, bueno, que ya tengo esto, ya hago el análisis de esto en cuanto a la validez interna, me dicen que sí, que está bien, ok, ahora el resultado me lo dan. Pero ¿cómo me dan el resultado? Este tamaño del efecto, ¿cómo yo lo veo? ¿Realmente que funciona o no? Y para eso, pues la estadística es la que nos puede ayudar mucho. Y tenemos diferentes índices estadísticos que nos van a permitir saber, ¿sí? Precisamente qué tanto esto realmente tiene este peso, ¿no? Qué tanto esta investigación realmente va a darnos una oportunidad al respecto. Y esto es lo que conocemos como esta significancia estadística, que no necesariamente se puede traducir en significancia clínica, que también es importante. Se han propuesto en la literatura diferentes familias de índices que nos van a ayudar a identificar esto, dependiendo obviamente del diseño empleado y de la naturaleza de las variables que estemos midiendo. Los índices de tamaño efecto más frecuentemente utilizados son la familia D, especialmente indicada en estudios que aplican diseños con los grupos, y el resultado se mide en forma continua, o sea, como una variable continua, numérica continua. Por ejemplo, los niveles de sangre de alguna sustancia, como colesterol, triglicéridos, glucosa, todo eso sería una forma continua porque tiene variables, tiene números decimales que van manteniendo, y que consiste precisamente en calcular la diferencia entre medias de dos grupos. Yo tengo un grupo, tengo otro, saco una media, un promedio, y veo la diferencia que hay entre ellos. Y esto me permite saber en cuál de ellos tiene más efecto el medicamento.
o no. Está la familia de las R, especialmente indicada en estudios correlacionales de asociación, que se basa en la obtención de coeficientes correlacionales. De los más famosos, Pearson, Spearman, son los coeficientes más comúnmente relacionados a eso. Y tenemos la familia de los índices de riesgo, que está indicada para estudios con dos grupos en las generadores de respuestas dicotómicas. Esto es lo que más sencillo podemos tener para poder calcular fácilmente. Y en este sentido tenemos, digamos, la opción de tengo un grupo en el que le doy el tratamiento, un grupo placebo, con los dos grupos que tengo, y como respuesta, mi outcome, mi respuesta va a ser ¿alcanzó el objetivo o no alcanzó el objetivo? Quiero un hipoglucemiante con placebo, ¿cuál de los dos mejoró el nivel de glucosa? Lo bajó más. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Mejoró la glucosa o no la mejoró? Y esto es lo que nos plantea. Entonces, con base en esto, nos podemos crear tablas de contingencia de 2 por 2 que nos van a ayudar a poder identificar. Y sería este un poco el ejemplo, lo que les decía. Tengo dos grupos, que los grupos normalmente los vamos a poner en las filas, ¿sí? Expuestos al medicamento, digamos, y no expuestos, o el grupo control, que sería con placebo, como factor de riesgo, que es como lo podemos entender, entendiendo aquí riesgo como la posibilidad de que ocurra algo. Y en este caso es que tenga la enfermedad o no, o en este caso podemos decir que logre el objetivo, ¿no? O si lo alcanza o no lo alcanza, lo logra. Y tenemos esto. Los cuadrantes siempre van a llamarse igual, A, B, C y D, y los marginales, que son la suma de estos, también llevan esos mismos nombres. M1, M0, N1 y N0 para la primera, segunda fila, y M1 para la primera columna, y M0 para la segunda. La suma de los marginales, cada uno nos tiene que dar el total de la población para que cuadre. Y esa es la N mayúscula. Nosotros en medicina basada en evidencias utilizamos normalmente como primera instancia las preguntas de investigación que tengan una estructura que llamamos PICO, donde es un acrónimo donde P significa paciente, población o problema, la I es la intervención, la C la comparación y la O es el outcome o resultado. Entonces, esa es la parte básica, digamos, para poder haber medicina basada en evidencias en relación a una intervención. Entonces podríamos ponerlo así, esta tabla de contingencia pico, así es como yo la identifico, donde la P es la población, pero aquí lo vemos reducido al puro número, ¿no? ¿Cuánto es mi población total? De estos, ¿cuáles recibieron la intervención? Que es la que estoy queriendo probar, contra qué lo estoy comparando, y de estos es cuántos alcanzaron o no alcanzaron, lograron o no lograron el objetivo, ¿sí? Y se mantiene ahí todo lo demás. Entonces, con base en esto vamos a poder calcular estos índices que veíamos del R que preguntábamos, ¿no? Y tenemos estos estimadores, ¿no? El riesgo absoluto de la población, es decir, la posibilidad de que ya sea con uno u otro grupo, la población alcance el objetivo. Y por eso ven que la suma es A más C entre el total. Es esta proporción que alcanzan el objetivo. Para poder compararlos, que necesito saber, a ver, cuál fue la incidencia de eventos, o sea, de logros en el grupo expuesto, y en este caso es A entre A más B, o sea, de todo en la primera fila, ¿sí? Y la otra es compararla con la incidencia en el grupo no expuesto, en el grupo de C entre C más B, de porcentaje. Y esto ya me permite ver una diferencia. Perdón. La manera más fácil de ver esta diferencia es a través de algo que llamamos riesgo atribuible, que es una red entre la incidencia que hay en el primer grupo expuesto menos la incidencia en el grupo control. Y ahí veo qué diferencia hay entre uno y otro. Y uno de los estimadores más utilizados que vamos a ver muy frecuentemente en la literatura es el riesgo relativo. Y ahí vamos a ver la incidencia de eventos en el grupo expuesto entre la incidencia de eventos en el grupo control. Es un cociente. Y este es el que nos va a ayudar mucho. Y el resultado es 1, significa que no hay ninguna correlación. No hay ninguna relación al respecto. Porque el numerador es lo mismo que el denominador y estos están igual. Si el resultado del riesgo relativo es mayor a 1, entonces sí hay una relación directa. Significa que el factor de exposición al estar presente va a generar más resultados alcanzados. Si es menor a 1, es lo contrario. Este medicamento o esta intervención no va a, o va a condicionar que no se alcance el logro.
Si lo viéramos en cuestión de enfermedad, como estaba la primera tabla, diríamos que sería un factor protector si es menor de cero, factor de riesgo si es mayor a uno. Si lo entendemos en la parte de tratamiento como alcanzó el logro que fue mejoría, entonces sería factor protector el que lo hiciera, digamos, y factor de riesgo el que no lo haga. Pero hay que tener cuidado nomás ahí cómo se interpreta. Pero está ahí en ese sentido. Luego, algo importantísimo que siempre le digo a todos mis estudiantes es que ningún estadístico se puede interpretar solo. Siempre tiene que venir acompañado de su intervalo de confianza. ¿Y a qué se refiere el intervalo de confianza? Precisamente, si nosotros consideramos que nuestro fenómeno tiene una distribución normal, lo cual tampoco es tan cierto, eh, para que nosotros podamos tener el 95% de todos nuestros resultados bajo la curva, es que necesitamos que tenga casi dos desviaciones estándar. Vean, con una desviación estándar, yo tengo el 68.3% de mis resultados debajo de esa área, con una desviación estándar. Recordemos que para la distribución normal, media, moda y mediana tienen que ser el mismo valor. Y entonces, en teoría, los datos hacia la izquierda y hacia la derecha, pues van a ser una distribución homogénea. Pero con una sola desviación estándar solamente tengo el 68.3. Si yo elijo dos desviaciones estándar, tengo el 95.5. Aquí, poco más del 95 tradicional. Y si decido agarrar tres desviaciones estándar, me quedo con el 99.7, casi 98. Entonces vamos a utilizar un número de desviación estándar menor a 2 que nos ayude al 95% exacto. Y ese número es 1.96. Por eso es que lo vamos a ver aquí. Este intervalo de confianza calculado al 95% va a estar en relación a él. Y ahí es lo que nos va a permitir poder ver. Para calcular el riesgo, el intervalo de confianza del riesgo relativo, es riesgo relativo elevado, no es multiplicado, es elevado a 1 más menos el cociente de 1.96 entre la raíz cuadrada y cuadrada. Se oye complicado, pero no es tanto. Y este 1.96 por lo que les digo, porque nos va a permitir hablar el 95%. Si yo quisiera un intervalo del 99%, tendría que elegir dos puntos y tantos desviaciones estándar para que me lo den. Pero me pide la chi cuadrada. Entonces, ¿cómo calculo la chi cuadrada? Ah, bueno, está aquí otra fórmula también que se ve muy compleja, pero que realmente no lo es tanto. Y que si se dan cuenta sale de este cuadrito de 2 por 2. A partir de ahí es que podemos construir esto. Por eso se lo quise dejar ahí, para que lo tuvieran, ¿no? Y es a partir de ahí. Y ya con esto entonces puedo interpretar bien mi resultado. El riesgo de que ocurra mejoría, si es que es lo que estoy buscando, con la intervención, digamos que voy a utilizar un hipoglucemiante, es de tanto, porque el riesgo relativo lo puedo transformar en porcentaje. A ese resultado del 1, que es mayor al del riesgo relativo, si es que hay asociación positiva, si es mayor a 1, le voy a dar al riesgo relativo 1 y el resultado lo multiplico por 100. Si el riesgo relativo es menor a 1, entonces al 1 le resto el riesgo relativo y este resultado lo multiplico por 100. Y aquí se hacen dos operaciones. El riesgo relativo elevado a 1 más el resultado del cociente y 1 menos el resultado del cociente. Entonces ahí tengo los dos extremos de mi intervalo de confianza. El valor mínimo, que sería el de menos, y el valor máximo, que sería el de más. Y esto me permite tener todo este margen para entender que va de ese lado a ese lado. Entonces con esto puedo entender claramente cuando hablo de eficacia. Me queda muy claro qué peso tiene realmente para es importante manejar estos términos aquí. Tenemos otros estimadores que nos van a ayudar mucho, como la reducción de riesgo absoluto, que es la incidencia de eventos de bajo control, menos la incidencia de eventos de grupo expuesto, la reducción de riesgo relativo, que es reducción de riesgo absoluto, entre la incidencia de eventos en el grupo control. Y otro término que clínicamente nos ayuda mucho, que es el número necesario a tratar, que es 1 entre la reducción de riesgo absoluto. ¿Sí? Esa es la forma. Ese resultado se eleva al entero inmediato superior y podremos concluir que decir que para que un paciente tenga mejoría, digamos, necesito tratar tanto, dependiendo ahí el riesgo relativo, el número de tratar que nos dé. Entre más bajo sea, pues eso nos ayuda mucho.
Pues son todos estos estimadores los que tenemos para ver la parte de eficacia en este sentido. Y, digamos, eso sería un ensayo clínico controlado. Ahora, si queremos ver un análisis en una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados, que sea el ideal para ver tratamiento, pues esto me ahorra mucho porque es como ver 5, 6, 7, 10 ensayos en vez de uno solo. Y aquí hay que ver, lo primero para poder verificar que se puede hacer una evaluación cuantitativa, es lo que les decía, la parte de la heterogeneidad. La mayor crítica que se hace en las revisiones sistemáticas es que se comparan peras con manzanas, pero tiene que ver con esto. Si los estudios son sumamente diferentes, no puedo hacer un metaanálisis. Pero si son muy homogéneos, son más homogéneos, entonces sí. Y para eso tanto tengo que ver una heterogeneidad clínica como estadística. Y esta parte estadística es con la chi cuadrada o con I cuadrada. Y precisamente con base en los resultados yo puedo saber qué tan heterogéneo no es un artículo o el grupo de artículos, mejor dicho, para poder condicionar el que se haga o no un metaanálisis. Y en los metaanálisis vamos a encontrar varias cosas. En las revisiones sistemáticas, perdón, con metaanálisis vamos a encontrar varias cosas. Tablas, que esto es característico, y si hay un metaanálisis, entonces haremos el diagrama de Gauss, donde vamos a tener una línea basal donde vienen precisamente los diferentes valores del estimador que se está haciendo, una línea de efecto nulo, que es que sería la parte en la que pues no fue ni a favor ni en contra, no hizo nada. Y vamos a encontrar los resultados de los diferentes estudios, de un lado y del otro. Estos que parecen navecitas de la Guerra de las Galaxias, lo que nos dice es, en el centro, es precisamente la estimación inicial, la media, digámoslo así, o el valor del resultado, nuestro riesgo relativo, por ejemplo. Y esto que le llamamos bigotes, que son estos líneas aquí, lo que nos marca es el intervalo de confianza, de dónde a dónde va. Entonces, por ejemplo, vean, este es estrecho, este, sin embargo, es muy largo, muy grande, este es mediano, y eso es lo que nos son intervalos de confianza. Y vamos a tener finalmente uno que es como un rombo o diamante, que también le llaman, y este es el resultado global de esto. No es un promedio, porque no es un promedio, es una estimación única de esto, que es el metaanálisis, es un resultado del metaanálisis. Y de igual forma, si el rombito es muy alargado, lo que nos habla es del intervalo de confianza tan largo que tiene. Si es más estrecho, pues nos habla del intervalo pequeño que tiene. Vamos a ir viendo unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, en esta tabla de metaanálisis, vamos a ver los diferentes estudios. Normalmente los vamos a identificar con el apellido del autor y el año de publicación, porque a veces puede ser que un autor tenga dos estudios al mismo tiempo. Luego vamos a ver el grupo de intervención y el grupo control, y si dejaron de fumar o no, por ejemplo, que en este caso, ¿no? Sobre el consejo médico. O sea, que el médico le diga al paciente que deje de fumar, ¿qué tanto hace caso, no? Ya se imaginarán el resultado, pero bueno. ¿Sí? Si se dan cuenta, es esta tabla de 2 por 2 que les ponía yo al inicio de hablar de estimadores, pero aquí viene como desglosada. Pues vean, de los que dejaron de fumar por la recomendación médica fueron 5 y 96 que no. Y en el grupo control, 4 dejaron de fumar y 86. Entonces ahí están los resultados. Y así viene cada uno de ellos. Esto nos permite ver de manera general y ya ahí poder darnos cuenta primero que la intervención realmente no nos está sirviendo de nada. Casi la mayoría no deja de fumar porque el médico se lo recomienda. Por ejemplo, tenemos este otro donde ya viene aquí el valor como tal. Aquí el estudio está numerado, más que con el apellido y la fecha, pero bueno, viene el tamaño muestral. Esto es muy importante porque no podemos darle el mismo peso a un estudio grande que uno pequeño. Y aquí nos dice cuánto fue precisamente de población. Y vean, aquí vienen ordenados por eso, por el tamaño muestral. El último artículo es el más grande, con 2053 participantes, y el primero con 108. En total, son 6.913 pacientes. Esa es la ventaja de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que podemos hacer como la suma, como que esto fuera en un solo estudio, y en vez de tener un estudio de 108, tengo un estudio de 6.903. Este es el resultado de riesgo relativo. Y vean lo que les decía, hay algunos que van a estar con 1 punto, aquí aunque es coma decimal, es punto. Y vean, por ejemplo, este 0.9. ¿Sí? Este ya nos habla que esto es un factor protector. ¿Sí? Pero aquí tenemos los intervalos de confianza. Y vean los rangos.
Primero, nuestro riesgo relativo tiene que estar entre este resultado, o sea, me refiero, tiene que oscilar entre este espacio. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, aquí atraviesa la unidad, o sea, atraviesa el 1, porque es de 0.78 a 1.43. Entonces, al atravesar la unidad me está diciendo que es factor protector y factor de riesgo. Por lo tanto, este estudio se invalida, no sirve, no es confiable, no lo puedo tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces vean de cuántos de estos el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Por eso les digo que es tan importante que no podemos hacer un análisis si no tenemos nuestro intervalo de confianza. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en un metaanálisis, un diagrama de bosque, que así le llamamos, un estudio comparativo de 15 estudios de dipirona versus placebo para el control del dolor postoperatorio. ¿Sí? La comparación fue dipirona 50 miligramos versus placebo, la comparación. ¿Sí? Y se veía que se redujeran al 50% el dolor, esa es la meta. Entonces vean, aquí tenemos estos 5 estudios, aquí tenemos cuántos del grupo de dipirona, que eran 20, resultaron alcanzaron el logro, cuántos de placebo. ¿Sí? Y vean, vean cómo es lo mismo de la tabla que estaba allá, pero más sencillo. Y aquí lo tenemos reflejado precisamente con lo que les decía. Aquí el efecto nulo es el 1, y aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y hasta 10, ¿no? Viene un poco acortado, pero bueno. Y aquí vemos estos resultados. Vean cómo este primero, aquí está el indicador, el riesgo relativo, y se extiende sin intervalo de confianza y atraviesa la unidad. Esto ya nos dice que este estudio, por ejemplo, ya no es válido. Este, vean que sí, está aquí, pero además está mucho más grandote. ¿Por qué? Porque el efecto es mayor y la cantidad de pacientes está concentrada más aquí. Hagan de cuenta que es como si fuera la distribución normal y esta es la parte del 95%, ¿no? Vean aquí, aunque está muy largo, aunque tiene un número menor de pacientes, también está el intervalo muy largo y por eso la casita es pequeña. Y el resultado último es este. Entonces, a pesar de que tenemos uno que nos dice que no, el resultado global es que está a favor del tratamiento. Eso es como lo podemos interpretar. Y aquí tenemos otro ejemplo, los niveles de colesterol, por ejemplo, que es reemplazo de la hormona tiroidea para el hipotiroidismo, y que tanto el uso de la hormona mejora el colesterol. Y podemos identificar precisamente con base en esto que es una variable continua, porque son los niveles de colesterol. A diferencia del otro que se obtuvo o no obtuvo resultado, aquí lo que vamos a ver es cuánto tiene como tal. Entonces, siendo así, el valor nulo aquí es 0, porque no hubo mejoría, ¿sí? Pero tenemos aquí, y vean cómo cambia aquí, a favor del tratamiento está del lado izquierdo y a favor del control está del lado derecho de la pantalla. Entonces, así es como lo podríamos identificar. Y vean, igual, estos son nuestros resultados, nuestra estimación, que serían medias, precisamente, y como de dónde a dónde va, ¿no? Y a veces aquí, cuando está así representado, es que se extiende para acá. Entonces, a lo que son muy dispersos los resultados, lo que me está diciendo. El resultado global que va a pasar, se atraviesa el efecto nulo y entonces también no es válido. Y va a pasar lo mismo acá abajo. Entonces, realmente, pues no, ya vemos que no funciona como tal. ¿Sí? Entonces, mm, digo, creo que era necesario aclarar esta parte porque, reitero, cuando queremos buscar eficacia, necesitamos buscar, obviamente, en estos estudios, qué tan eficaz es el medicamento. Y ya de antemano, porque ningún medicamento es 100% eficaz. Es algo que tenemos que tener bien claro. Ninguno es 100% eficaz, siempre va a haber un margen. Pero necesitamos conocer ese margen. Y cómo a través de estos estudios de los estudios pivotes, que son los que nos permiten ver exactamente cómo se hizo, y a partir de ahí es que se da la autorización para la comercialización del medicamento. Pues vamos a ver ahora las razones tipo F, cómo se da. Perdón, con la voz. Bien, entonces, ¿qué tenemos por falta de eficacia o fallo terapéutico? Es un término que está ampliamente utilizado en terminología de reacciones adversas en el diccionario de la OMS, el WBAT, y también en el diccionario médico de terminología para actividades reguladoras, que es MEDRA. Incluso el término MEDRA que en nuestro país debemos de utilizar para identificar esto es fármaco ineficaz. Es el que COFEPRIS nos ha pedido que en DigiFlow utilicemos ese término para ello. Hay varios sinónimos: ineficacia, inefectividad, respuesta terapéutica disminuida, etc.
¿Y qué se entiende? Pues como esta ausencia de respuesta terapéutica que puede estar relacionada causalmente bien a una dosis prescrita baja, al no cumplimiento de las condiciones de prescripción, a la reducción de dosis del fármaco, a la interrupción, a la interacción o la supervisión inadecuada del medicamento. Vean que ella nos plantean muchas de las situaciones, ¿sí? Una dosis baja, o sea, una dosis subóptima, al no cumplimiento de las condiciones, estos errores de medicación que les decía, a la reducción de la dosis del fármaco, a esta interrupción, a esta interacción. Por ejemplo, interrupción dada porque ya no había medicamento, entonces quedó en desabasto un tiempo y eso podríamos considerarlo como falla terapéutica. Es usado comúnmente también como sinónimo de inefectividad del medicamento. Puede ocurrir por muchas razones que van desde la falta de respuesta farmacológica, por resistencia, interacciones, condiciones de uso y efectos de calidad, etcétera. Y debe comunicarse como sospecha de acción adversa a fin de que se puedan investigar estos causas. Esto de acuerdo al sistema ecuatoriano. Nuestro país, ¿qué nos dice? La falta de eficacia o fallo terapéutico y inefectividad terapéutica es la ausencia, disminución o cambio del efecto terapéutico que aparece de manera inesperada con el uso para la indicación autorizada de medicamentos y vacunas. Nuevamente hablamos de el uso y la indicación autorizada. Entonces doy un medicamento, no logro el efecto que estaba esperando y entonces ahí estoy condicionado. Siempre y cuando esté autorizado ese medicamento para esa indicación. ¿Sí? Sería como el término adecuado y este es el que tendríamos que estar nosotros manejando de acuerdo a la norma 220-2016. ¿Qué nos puede causar este fallo terapéutico? Igual hay varias cosas. El uso inadecuado de medicamentos, las interacciones, los defectos biofarmacéuticos, la resistencia, la tolerancia y la competencia comercial. Y van a ver que esto parece mentira, pero es increíble que ocurra y se da. Este es lo que nos plantea la doctora Vaca, que es una de las expertas en este tema, de esto mismo que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a irlo a analizar de manera paulatina. El uso inadecuado de medicamentos. Tratamiento acorde a diagnóstico, lo reitero, lo primero es ver qué tanta relación tiene el diagnóstico que tiene el paciente con el tratamiento, si estaba indicado o no. Y reitero, a veces, aunque no seamos personal médico, necesitamos saber si realmente ese medicamento estaba indicado para tal. Entonces, ¿dónde vamos a poder verificar esto? Pues conociendo la información para prescribir el medicamento, la ficha técnica, el registro sanitario, eso es lo que nos ayuda, porque a veces de la IPP, pues le cargan muchas flores al uso del medicamento y sirve para todo, ¿no? Algo que les digo también a mis estudiantes es que si un medicamento sirve para todo, que realmente no sirve para nada, ¿no? Difícilmente. Estas panaceas, pues no existen. Entonces necesitamos ver esto, ¿no? Y reitero, la otra es precisamente en ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica que estén hechas con revisiones sistemáticas, idealmente. Y en ellas nos va a indicar precisamente tal medicamento, se recomienda este tal, y nos va a dar el nivel de evidencia y el grado de recomendación que existe. Hay diferentes sistemas para poder hacer esto. Actualmente el que casi todos están mirando a él es el de Gray, que es el que nos permite hacer una graduación adecuada entre el nivel de evidencia, que es esto de la pirámide que les decía, y el grado de recomendación, la fuerza que tiene esta recomendación. Otra de las cosas que nos va a hacer es el ajuste de dosis según la edad. Acordémonos también que con el proceso de envejecimiento hay una declinación funcional, es decir, una disminución de la capacidad funcional. A nivel renal, a partir de los 50, hay una disminución de filtrado glomerular de 1 mililitro minuto por año. Entonces, por cada década tendremos 10 mililitros minutos por año menos. El promedio, o el rango, mejor dicho, en el que se maneja el filtrado glomerular normal, va de 80 a 120. Promedio, 100. Y por eso, a partir de ahí, vamos a hablar como el porcentaje que funcionan los riñones, por así decirlo. Entonces, si una persona de 70 años le hago estudios y logro identificar su filtrado glomerular, pues me voy a percatar que ya de por sí, el que tenga, digamos, nivel de 70, no lo puedo considerar anormal, porque para esa persona a esa edad ya esperaría tener esto. Si el rango va de 80 a 100, menos 20, porque son los 20 años de diferentes a los 50, entonces está perfectamente bien dentro del rango que debería estar para su edad.
¿sí? Entonces, ahí va, lo tenemos que hacer. Y esto es algo que también tenemos que hacer, calcular fácilmente el filtrado glomerular. Hay muchas fórmulas, hay una muy sencilla, la de Kirchhoff, que todavía muchos la critican, pues sigue siendo muy útil porque lo único que requerimos es la creatinina sérica del paciente como estudio de laboratorio, peso y talla, peso y talla y la altura, digo, la edad del paciente, ¿no? Y es 140 menos edad por peso, entre 72 por la creatinina sérica. Y si es mujer, todo esto se multiplica por 0.85 y eso nos permite hacer el ajuste. Si yo no hago este ajuste, ¿qué va a pasar? Pues fácilmente con dosis habituales puedo llegar a generar reacciones adversas. Y en este caso también, pues si soy un paciente que es joven y le estoy dando dosis subóptimas, pues ahí es donde vamos a poder encontrar esta falta de eficacia. Entonces, tengámoslo en cuenta. El ajuste de dosis también por la modificación propia del medicamento, dependiendo que, ¿verdad? La toma del medicamento en horario adecuado y alimentos que se consumen. Por ejemplo, les decía el ejemplo de la levotiroxina, con tomarlo en la noche y con leche, pues nos va a ayudar. O, por ejemplo, algo que se hacía en algunos hospitales, por ejemplo, de trasplante renal, que para optimizar el uso de estos medicamentos que son inmunomoduladores, se les daba jugo de toronja porque prolongaban la vida media del medicamento. Entonces, con una dosis menor, podíamos mantener al paciente más tiempo o no utilizar tanto medicamento y tener el efecto que estábamos buscando. Y gracias a la toronja, que sabemos que son un nivel importante de los como P430, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte. El almacenamiento se realiza en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. La mayoría de los medicamentos en las casas está en la bolsita o en el botiquín del baño, pues tanto humedad y calor afectan. A veces los tienen en la cocina, donde el calor de la cocina también se afecta. O a veces los traemos ahí cargando en el carro todo el tiempo y pues la temperatura del carro puede llegar a aumentar hasta 40, 50 grados y esto obviamente va a generar desnaturalización del producto. Entonces, en todo ese sentido tenemos que tener cuidado. Y a nivel hospitalario, pues en todo lo que es el sistema de medicación, las fases de este sistema, que va desde la selección y adquisición, el almacenamiento que ya veíamos, la prescripción, la transcripción, la dispensación, la preparación, la administración y el control del medicamento que pueden llegar a afectar esta parte. La otra tiene que ver con las interacciones. Tenemos interacciones fármaco-fármaco, que esto es importante siempre estar verificando. Claro que hay listas donde podemos ver si hay algunos medicamentos que van a servir como inductores y otros como precisamente bloqueadores. Y entonces esto tenemos que ver porque esto puede ser una de las principales causas. De ahí que en una notificación es importantísimo tener en cuenta siempre todos los medicamentos concomitantes. Es necesario poder identificarlos. La otra tiene que ver con el fármaco enfermedad y esto se refiere a las condiciones clínicas del paciente. ¿Qué condiciones tiene el paciente que puedan llegar a condicionar precisamente que tenga el problema? ¿Sí? ¿Qué enfermedades tiene? Por ejemplo, un paciente con daño renal, donde puede ser que tenga niveles bajos de albúmina, pues bueno, ¿qué tanto el medicamento se va a poder adherir o no a ello, etcétera, ¿no? O qué otras condiciones tiene daño renal, pues obviamente sí tenemos que hacer una prueba mayor de los medicamentos que se eliminan por vía renal. O si el metabolismo es hepático, nuevamente la edad por sí sola va a condicionar una declinación también de la depuración hepática, que habla hasta un 40% de reducción en el adulto mayor por vía hepática. Entonces, todo eso, pues tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Y el fármaco nutrimento también, que es importante, lo veíamos con lo que decía ahorita del jugo de toronja, algunos otros jugos, los de arándano también, etcétera. O, por ejemplo, lo que les decía, la levotiroxina con la leche, pues va a favorecer que no se absorba bien, etcétera. Entonces, todo esto va a condicionar esta situación. Y la otra es el fármaco hierro. También en este sentido, también sabemos que nuestra población particularmente va a utilizar muchos hierbas, muchos tés, y esto a final de cuentas puede llegar a condicionar problemas graves. Los fitofármacos también pueden tener interacciones con los medicamentos, entonces necesitamos conocer a profundidad cada una de estas situaciones que se dan. Los defectos de farmacéuticos, ¿no? El análisis de calidad con inconformidades, que tiene que ver ahí con problemas que se dan, ¿no?
esto que se dice fácilmente mucha gente, ¿no? Que los medicamentos, por ejemplo, que dan en el ISSSTE, en el seguro, que están rebajados, que no tienen, o que los que venden en farmacias similares también que están mal. O sea, a veces son ideas nada más, ¿no? O parte de esta competencia leal también de la industria. Que desafortunadamente también es cierto que existen algunas empresas que no tienen un adecuado apego, no cumplen con las buenas prácticas de fabricación y entonces sí, efectivamente, van a generar defectos en ellos. Y a veces tiene que ver con el hecho de que no es que venga reducido en cuanto al principio activo, sino que a lo mejor la tableta está muy dura y no se disuelve en el área donde tiene que disolverse para que sea absorbida ahí, no se va a tardar en disolverse y entonces la absorción pues ya no estará en el lugar donde tiene que dar. Entonces todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, en las estudios de biodisponibilidad para fármacos con cinética compleja, obviamente también va a ser importante verificarlos, verlos, en general, pero incluso los de sencilla por estas otras condiciones, ¿no? Las alertas de agencias reguladoras también es, no des este medicamento por tal situación, por ejemplo, el uso de citalopram, que normalmente se empezaba a dar, la dosis habitual son 20 miligramos al día, en gente joven se llegó a extender hasta 40 miligramos, pero en el adulto mayor, pues siempre es la dosis mayor de 20 para provocar alteraciones en el QT, incluso la presencia de arritmias hasta mortales, como torsal de Point, puede condicionar la muerte. Entonces, evitar esta parte. Y esto puede ser que condicione que no tengamos un efecto tan idóneo como quisiéramos, ¿no? Del medicamento. Deficiencia en los sistemas de almacenamiento. Un ejemplo muy claro de esto sería la red de frío. La red de frío, si no está bien, pues obviamente va a alterar obviamente la calidad del medicamento. Y dudas sobre falsificación o adulteración. Actualmente, lo que van estos 2 años, ahora Cofepris se ha encargado realmente de comunicarnos mucho precisamente todos estos avisos de riesgo por falsificación, robo, etcétera, y que cada vez desafortunadamente son mayores. Entonces tenemos que estar muy alertas al respecto. Y como lo que ocurrió con los niños que recibieron agua en vez de la quimioterapia, pues no van a tener ningún efecto y esto puede ser. E incluso el que no tengamos reacciones de manifestaciones de ello, nos puede estar produciendo precisamente que el medicamento está alterado, ¿sí? En parte lo que hizo que para que se dieran cuenta que fue agua lo que recibieron y no la quimioterapia, es que no presentaban las reacciones que esperaban. No hubo caída de cabello, no hubo eso. Es raro, ¿por qué no? ¿No? Y obviamente pues, la progresión de la enfermedad. Otro de los aspectos también importantes que estamos viendo tiene que ver con la resistencia. ¿Y qué entendemos por resistencia? Como esta capacidad de los microorganismos o células cancerosas para resistir los efectos de los fármacos, que habitualmente van a ser eficaces contra ellos. Aquí hablamos del agente al que va dirigido el medicamento. Aquí es propiamente por el agente o por, digamos, por el microorganismo o por las células cancerosas que van a evitar que el medicamento haga su trabajo. Pero es propiamente a partir de ellos. Si se dan cuenta que el defecto no es el medicamento, sino que el órgano o el efecto diana está como protegido. Y puede ser que tengamos una resistencia parcial total, que sea natural o adquirida, que se va dando con eso, ¿no? Por eso ahora los antibióticos tienen que cuidarse en cuanto a su prescripción, porque la resistencia se ha hecho sumamente grande y se plantea que en pocos años tendremos superbacterias que sean resistentes a todo, ¿no? Por medio de plásmidos, etcétera, por muchos mecanismos que van a generar. Luego tenemos estos términos, tolerancia, refractariedad y taquifilaxis. Esto lo tenemos que ver mucho en notificaciones referidas exclusivamente al uso de un medicamento genérico, por ejemplo, o notificaciones similares de un mismo medicamento y de una misma institución. Algo está pasando ahí. Entonces, esta cuestión de la tolerancia, entenderlo como que se da precisamente en la persona del fármaco, pero se desconfigura un poco la imagen. Y cuando esto se da, se está utilizando de manera repetida en la persona y el organismo se adapta a esta continua presencia. Se desarrolla también como consecuencia de una aceleración en el metabolismo del fármaco y a menudo debido al aumento de la actividad enzimática hepática, que va a intervenir en dicho metabolismo. Y porque disminuye el número de zonas a las que se une el fármaco, que son los receptores celulares, o bien porque pueden perder intensidad en la fuerza de unión, esta afinidad en la que el receptor y el tratamiento del fármaco se dan. Entonces, esto puede llegar a condicionar esta tolerancia. Tenemos también la refractariedad,
que es cuando no responde a tratamientos iniciales, primarias, o cuando deja de responder a tratamientos que ya habían estado verificando, pero conforme progresa, ya no hay, ¿no? O que se da una recaída, y esto llamamos refractaridad secundaria. Tenemos también la taquifilaxia, que se da precisamente como fenómeno farmacológico caracterizado por esta disminución rápida de la respuesta a un medicamento tras la administración repetida en corto periodo. Vean que es la diferencia entre tolerancia, ¿no? Este fenómeno no se debe a la metabolización o excreción de medicamentos, sino a cambios en la farmacodinámica, es decir, la relación entre la concentración del medicamento y el efecto en el organismo. Los mecanismos exactos van a variar mucho, pero pueden implicar la desensibilización de los receptores a los que se une el medicamento, la disminución de la disponibilidad de estos receptores o alteraciones en los procesos de señalización intracelular. Vean cómo hay una gran variabilidad respecto de eso. Otra de las cosas que vamos a poder ver también importantemente, y les digo que parece mentira, pero cada vez es más frecuente, tiene que ver con esta competencia comercial. Uso explícito de un medicamento genérico, aquí es ir en contra de, decir que no funciona, que no sirve, y vamos haciendo campañas y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron estos medicamentos genéricos, todo el mundo decía no funcionan, regalaban a los médicos sellos para que no cambien la receta, respeten la prescripción, o sea, mucho especialmente hincapié para que no se perdiera eso. Entonces, esto se da. O lo que ha pasado, por ejemplo, un medicamento está a punto de perder su patente y entonces empiezan a comercializarse ya genéricos. ¿Qué es lo que hago? Pues voy y le aviso a los pacientes que tienen tal medicamento, creo asociaciones para que ellos demanden que no se les cambie el medicamento, que se les dé el original porque el otro no funciona, o favorecer que a través de ellos se quejen y entonces reporten el medicamento nuevo como que no funciona o que está generando mayores reacciones. Esto que va a provocar seguramente que se busque mantener el inicial medicamento de patente y por lo tanto se debe utilizar el otro. Entonces, es esta competencia nuclear. En esta película de amor y otras adicciones podemos ver muy claramente cómo se da este tipo de prácticas nucleares, ¿no? Y obviamente las notificaciones similares de un mismo medicamento y en una misma institución pues, también nos llama la atención porque parece curioso, pero en otros lados el mismo medicamento del mismo laboratorio todo, no hay esa queja, solamente es una región. Esto nos puede hablar de esta competencia comercial. Bien, ya vamos entrando a la última parte que tiene que ver con el algoritmo de Vaca, que es el que es específico para evaluar la causalidad en este sentido de la inefectividad. El algoritmo de Naranjo, aunque lo aplicamos porque es el que indica actualmente la CONFLICT para poder evaluar todas las notificaciones, pues realmente no es el idóneo porque las preguntas parecen un tanto contradictorias, no nos ayudan mucho. Entonces, este es el algoritmo de Vaca que vamos a ir evaluando para ello. Entonces, bueno. Son 10 ítems, igual que el naranjo, y nos va a preguntar. Entonces, uno es la farmacocinética del fallo terapéutico. Se refiere a un medicamento de cinética compleja, dependiendo de si el medicamento tiene un rango terapéutico estrecho, si es una circulación enterohepática, la cinética de orden cero, u otras características farmacocinéticas especiales que pueden llegar a condicionar precisamente que esto condicione problemas para su eficacia. El segundo ítem nos pregunta si las condiciones clínicas del paciente o cuáles son y si esto puede estar afectando o no. Y aquí depende si el paciente tiene alteraciones en el hígado, en los riñones, como lo veíamos, si tiene obesidad, malnutrición, mucho porque hay medicamentos lipofílicos que van a estar favoreciendo, o la cuestión de la albúmina que les decía, cuestión de malnutrición, deshidratación, lo que hace que obviamente el volumen se vea disminuido, edema, donde hay más quemadura, que tiene requerimientos energéticos diferentes, la recepción gástrica, y cirugía duodenal también, donde muchos medicamentos que van a estar empezando precisamente a metabolizar las alteraciones y enfermedades gastrointestinales, el embarazo mismo, la edad avanzada, por eso les decía siempre en geriatría hay un, un punto muy específico, o algunas otras condiciones que alteren precisamente el acné, ¿no? En ese sentido. La pregunta 3 de este algoritmo, perdón, es el uso de medicamentos. Si el medicamento tiene una indicación
dosis o ajuste de dosis apropiada y ruta de administración y tiempo de administración es correcto. Entonces tenemos que vigilar esa parte, cómo está. Otra tiene que ver con el uso del medicamento, pero si se usó en la dosis, intervalos y tiempo recomendado. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la adherencia, si se trituró o maceró el medicamento, si se mezcló con agua o con otros líquidos. Vean cómo el uso propiamente de este medicamento tenemos que investigarlo muy bien, porque a veces esto es lo que realmente está explicando el fallo terapéutico. Estamos también precisamente con el uso de medicamentos nuevamente, pero aquí si el medicamento requiere una intervención específica y un entrenamiento específico para su uso o administración. Y entonces aquí puede estar condicionado el problema a hacer una mala administración por falta de capacitación del personal que lo está haciendo. ¿Sí? Y en cuanto a interacciones, vemos si el paciente toma al menos dos medicamentos y o está documentado una potencial interacción farmacocinética en condiciones que lleguen a alterar el ADME o farmacodinámicas relacionadas con el decrecimiento del efecto del medicamento. Estas interacciones recordemos que pueden ser las que mencionamos, fármaco-fármaco, fármaco-comida, fármaco-hierba. El fármaco-enfermedad lo vemos en las otras condiciones que veíamos, ¿no? Que se pueden dar, pero al final pues están tomadas en cuenta todo el tiempo. El 7 es la competencia comercial. La notificación del fallo terapéutico se refiere explícitamente al uso de medicamento genérico o a una marca comercial específica, porque también esto se dio mucho. Algo que tenemos que tener cuidado particularmente con los biotecnológicos es que estos medicamentos, aunque tienen el mismo nombre, la misma clave y todo, en estricto y siendo muy eh, claros en eso, realmente no son el mismo medicamento. eh, por el peso molecular y algunos otros detalles. Y además, el hacer cambios de una marca a otra puede generar precisamente que se genere inmunogenicidad. Entonces, podemos encontrar alteraciones muy importantes al respecto. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Si un paciente empieza con una marca, lo ideal es que se mantenga con esa marca para que no vaya a generar estos problemas. Sin embargo, en cuestiones de abasto, pues a veces esto les digo que es problemático porque se da de manera intercambiable, porque como tiene el mismo código, la misma clave y el mismo nombre, pues para fines de competencia, pues se puede utilizar igual. Y las eh, licitaciones en este sentido no permiten o sería inadecuado que fueran dirigidas hacia una marca en especial, porque esto puede hablar de un conflicto de interés. Pues vean la dificultad que se tiene. Una opción sería que realmente les diera una clave distinta, pero bueno, esto también tiene problemas a nivel de normatividad, a nivel regulatorio, por lo cual no se ha hecho, ¿no? Pero esto genera problemas, entonces tengámoslo muy presentes, ¿no? Entonces, pero cuando son de síntesis químicas, de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado al respecto de. La otra tiene que ver con la calidad en cuanto al medicamento que ha sido valorado y o a los reportes de alertas de calidad, ¿no? Por agencia reguladora, si hay ensayos de biodisponibilidad o si hay preguntas acerca de falsificación. Estamos sospechando esto. Es muy importante poder evaluar esto, ver si hemos tenido conocimiento de esto o consideramos que el medicamento puede estar debido a esto. En la otra es en cuanto a calidad, las condiciones de temperatura, humedad, luz y cadena fría. Si no se cumplen, pues esto también va a afectarnos, ¿no? Entonces, hay que tener claro en ese sentido. Y la pregunta 10 tiene que ver con factores idiosincráticos u otros no está establecidos. Existen otros factores asociados que pueden implicar el fallo terapéutico. Si el medicamento es un opioide, por ejemplo, o de otro del cual se reporta tolerancia en la literatura. Si el medicamento es un anestésico, otro del cual se reporta literatura con taquifilaxia, etcétera. O sea, es importante ver estos otros factores que pudieran estar influyendo para la presentación del fallo terapéutico. Y bien, en este sentido, vemos aquí el algoritmo como tal y vemos que nos plantea esto, ¿no? La farmacocinética, el fármaco se refiere a una fármaco de cinética compleja, sí, no o no sé, y ahí es donde vamos a poder establecer los puntajes, ¿no? En condiciones clínicas del paciente, el paciente presenta condiciones clínicas que alteren la farmacocinética. En cuanto al uso, vean cómo son tres preguntas, las 3, 4 y 5. El medicamento se prescribió de manera inadecuada, nuevamente si la indicación no era para eso, pues eso ya nos explicará mucho.
el medicamento se usó de manera inadecuada en cuanto a como tal el empleo de ellos, ¿no? Y la otra si requiere un método específico de administración que requiere entrenamiento del paciente o del personal que lo aplica y si esto se tiene o no, porque esto puede favorecer errores importantes, ¿no? Hay un capítulo en Doctor House que es icónico en este sentido, ¿no? Una paciente que va y que se queja porque dice que el medicamento no le funciona y te dice, no, 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 tiene asma y pues no, sigue con problemas y su inhalador no funciona. Y el otro dice, y se lo aplica de manera adecuada, claro, ¿qué me creen, no? Le dice la paciente. Dice, a ver, podría demostrarlo, y lo toma y se lo aplica como perfume, ¿no? En el cuello, pero no lo aspira. Entonces, obviamente desde ahí va en ese sentido esta parte, ¿no? Del uso inadecuado, pero bueno, ahí no requiere un entrenamiento mayor, aparentemente, pero veamos como sí. Damos por hecho muchas veces que los pacientes saben cómo deben de aplicarse las cosas y no es así. Entonces necesitamos dar ese entrenamiento por lo menos. Luego las interacciones, estas interacciones potenciales, identificarlas. Luego la competencia comercial. Las notificaciones se refieren explícitamente al uso de un medicamento genérico o una marca comercial. 6 tiene que ver con la calidad, que es la pregunta 8 y 9. ¿Existe algún problema biofarmacéutico estudiado o existen deficiencias en los sistemas de almacenamiento? Luego, factores idiosincráticos, existen otros factores asociados que pudieran explicar el fallo terapéutico. Y la otra es la información insuficiente, ¿no? No se cuenta con información suficiente para el análisis del caso, es lo que podríamos llegar a concluir. Entonces ya con todo esto es que podemos hacer este análisis y de acuerdo con ellos es que están establecidos los mecanismos en cada uno de ellos de que nos pueden ayudar precisamente a identificar. Y ya digamos que para cerrar en esa parte, pues es que podemos establecer esta causalidad con estos dominios, ¿no? Posiblemente asociados al uso inadecuado del medicamento, si tenemos respuestas afirmativas en las preguntas 1, 2, 3 y 4. La notificación posiblemente inducida por interés comercial, si la 1, 2, 3 y 4 no son afirmativas, posiblemente asociado a un problema farmacéutico de calidad, uno más de las respuestas de los factores 1, 2, 3, 4 son negativas, y al menos una de las preguntas 8 o 9 son afirmativas. Y posiblemente asociados a respuesta idiosincrática o otras razones no establecidas que podrían explicar el fallo terapéutico, ¿no? Pues para las demás. Bien, pues no sé si haya dudas de momento, algún comentario.